Hola, buenos días a todos. Me llamo Jesús Domínguez y soy el profesor de este curso de Scratch del nivel medio. Bienvenidos a todos. Os recuerdo que los que vayáis entrando debéis ir saludando en el chat que tenéis a la derecha. Pero por si no entendéis muy bien cómo funciona el tema, ahora voy a explicar cómo va YouTube, ¿vale? Entonces, antes de comenzar con Scratch, explicamos aquí unas cuantas cosas. Comparto la pantalla y entonces, ahora estáis viendo aquí mi YouTube. Vamos a ver unas cuantas cosas que seguramente muchos ya conocéis, pero por si acaso, si hiciste algún curso conmigo ya lo sabéis, y si no, de usar YouTube también deberíais saberlo seguramente. Pero es importante repasar algunas cosas porque en directo puede ser diferente a lo que hacemos en otras ocasiones. Bien, lo primero de todo, nunca debéis dar la pausa, ¿vale? Cuando estamos en directo, es decir, de 10:30 a 12, no debéis darle a pausa. Porque si le dais a pausa, lo que vais a conseguir es que luego cuando hagáis alguna pregunta yo os responda pues a lo mejor 5 minutos después. Y no va a tener mucho sentido, vais a estar ahí 5 minutos esperando a que os responda. ¿Vale? Entonces, nunca hay que darle a pausa. De hecho, siempre hay que estar en directo y para eso tenemos que fijarnos en este puntito, que en mi caso veis que se ve gris. Bueno, si me pongo el punto de encima no se ve. Donde pone en directo y está un puntito a la izquierda gris. Ahora los que vais saludando. Bien, pues eso tiene que estar en rojo. Si lo tenéis en rojo, perfecto. Entonces, si no lo tenéis en rojo, como lo tengo yo ahora en gris, ¿qué hay que hacer? Pulsar encima. ¿Veis que me pone aquí la mano? Al pulsar se va a poner en directo y en rojo. Bueno, debería hacerlo directamente. No sé por qué está cargando ahora. No debería pasar esto, pero bueno, a veces pasa. Nico, vale, pues entonces en el chat parece que tú no puedes poner enlaces. Se suponía que sí, pero no. Bueno, ya lo hablaremos para que lo envíes por correo electrónico y así lo puedo enseñar en clase si quieres o por lo menos verlo y comentarte. Bueno, decía, hay que darle al botón en directo, ¿vale? Para que se ponga así, en el momento en el actual. Tiene que aparecer el puntito rojo. Evidentemente esto de volumen yo lo tengo silenciado para no volverme loco, porque si no estaríamos escuchando 20 veces mi voz, ¿vale? Pero vosotros tenéis que tenerlo con sonido. Siguiente cosa importante. Normalmente yo os recomiendo que pongáis el vídeo en pantalla completa, que es dándole a este botón. O podéis pulsar la tecla F o doble clic encima del vídeo de YouTube, aquí encima. También vale, ¿vale? Entonces, lo más fácil es el botón, pero bueno, cualquiera de esas tres formas. Cuando se pone en pantalla completa, entonces, bueno, voy a quitar esto, voy a hacer lo que vosotros no debéis hacer, que es ir fuera del directo. Bueno, cuando dais ese botón, entonces está en pantalla completa. Y así veo todo mejor. ¿Vale? Esto es muy importante. Un momentito. Ah, vale. Estaba pensando que se había parado el directo o algo. Bien. Decía, es muy importante estar en pantalla completa para que así podáis ver muy bien los textos que se ponen, los botoncitos que pone cada botoncito, donde apunto yo con el ratón y esa clase de cosas. Si no lo veis en pantalla completa, vais a tener que tener buena vista y además una pantalla grande, entonces, por eso, ¿vale? Pantalla completa. Cuando alguien escribe en el chat va a aparecer en esta zona de la derecha, así que aunque estéis en pantalla completa, vosotros vais a ver lo que dice el resto de la gente. ¿Vale? Cuando queráis escribir vosotros algo o os toque hacer un ejercicio de Scratch, una práctica, ¿qué tenéis que hacer? Darle de nuevo a este botoncito. Si dais de nuevo ese botón, se vuelve a pantalla normal y ya podríais escribir en el chat aquí. ¿Vale? Luego, una cosa más sobre esta parte de aquí. A veces pasa que tenemos una conexión a internet un poquito lenta o el ordenador va un poquito mal o cosas así y de repente veis todo el vídeo borroso. Para solucionarlo tenéis que darle al engranaje, que es este botón de aquí, calidad e intentar poner 1080p. En 1080p se va a ver siempre bien.
¿Qué pasa? Que a lo mejor se os para el vídeo cada poco tiempo. Si se os para el vídeo hay que bajar un poquito. Entonces le daríamos a engranaje, calidad, 720p. Que también se ve bastante bien, ¿vale? Bien. Si se os baja automáticamente lo vais a ver de esta forma. O bueno, a lo mejor no tan exagerado, ¿vale? Pero así, muy borroso. Esto es 144p. Entonces, para que veáis, con 144p se ve fatal. Con 360p aquí casi no se lee lo que pone. Con 720p sí. Con 720p ya funciona. No se ve perfecto, pero ya se ve bien. Entonces, mínimo 720p, ¿vale? Bien, dadme un segundito que están llamando por teléfono. Ya estoy, perdón. Os dejé aquí la pantalla como que aún queda tiempo para comenzar. Espero que nadie se haya liado con eso. Bien. Os estaba diciendo que aquí tenéis que controlar el tema de la calidad. 720p o 1080p es lo recomendable. Mejor esta, pero si veis que se os para el vídeo, pues ponéis 720p, ¿vale? Siguiente cosa de YouTube. Aquí tenéis el chat, donde tenéis que preguntar, donde tenéis que decir cuando yo os mande tarea, tenéis que decir, bueno, pues ya terminé o tengo alguna duda o cosas así, ¿vale? Y luego aquí abajo tenéis la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo tenéis, por ejemplo, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Esto es para, si tenéis alguna duda fuera del curso, pues podéis llamar por teléfono o enviar un correo electrónico. Vosotros o vuestros padres, ¿vale? Además también tenéis aquí una presentación en archivo PDF, simplemente que podéis ver cosas cosas de este curso, no son las que vamos a dar en el curso, no son todas, pero hay detallitos para aprender a usar Scratch y tal, ¿vale? Como si fuese un libro pequeñito. Bien. Ya entonces más o menos controlamos el tema de YouTube. Os recuerdo, hay que estar siempre en directo, es decir, con esto en rojo. Calidad 1080p o 720p. Y acordaos de escribir en el chat, ¿vale? Y nunca dar la pausa. Bien. Y nos queda un detallito más por comentar, que es, vosotros, vamos a imaginar que vosotros tenéis así el navegador. Tenéis aquí YouTube y ya. Pues ahora lo que tenéis que entender es que hay que cambiarse de pestaña entre YouTube y Scratch. Esto es una pestaña, esto de aquí. Y ahora voy a crear una pestaña nueva para abrir Scratch, que sería dándole al más, ¿vale? Entonces, normalmente es un más en todos los navegadores. Entonces le damos ahí al más y aquí escribiríamos la dirección de Scratch, ¿vale?
Bueno, la dirección os la paso yo ahora, un momentito, que coloco todo esto bien. Vale. Entonces, la dirección es esta. Es un poquito liosa, muchos ya la sabéis, los que hiciste el curso de la semana pasada ya lo sabéis, los que ya en principio habéis usado Scratch de vez en cuando deberíais saberlo también, pero por si acaso lo escribo aquí con calma. Scratch.meet.edu, ¿vale? Esta es la dirección que hay que poner. Uy. Escribís eso en una pestaña nueva. Acordaos, en una tenéis YouTube y en otra tenéis Scratch, ¿vale? Os la voy a pegar de todas formas ahora en el chat de YouTube, que esto no lo hice en el curso anterior y me arrepiento. Por lo menos el primer día os lo pongo ahí para que si queréis podéis pulsar. Pero hay que acostumbrarse a escribir esa dirección, ¿vale? Entonces, ¿lo tenéis ya? ¿Se os ha abierto algo parecido a esto? O incluso, vamos a ponerlo, más bien algo parecido a esto. Id comentándome en el chat, ¿vale? Si lo tenéis. Si no, voy a esperar un poquito. Lo de https no es necesario ponerlo. ¿Vale? Bien, pues parece que lo vais consiguiendo. Bueno, es verdad que esto no lo dije antes. Aunque ya lo dije mucho en el curso pasado, lo repito en este. No tengáis nunca miedo a preguntar, a pararme. Si voy muy rápido me lo decís. Si voy muy lento incluso también podéis decírmelo, que a lo mejor en este curso voy muy lento para algunos, pues me lo vais diciendo. Hay que adaptarse a todos, pero me lo podéis decir. Si hay algún problema, pues eso, siempre decidlo, ¿vale? No tengáis miedo a escribir en el chat en ningún momento. Bien, estamos todos aquí. Pues lo siguiente que vamos a hacer es darle al botón de crear. Bien. Para los que ya hicisteis algún curso conmigo recientemente, seguramente no tengáis que hacer esto, pero para los demás sí. Vamos a poner todos Scratch en gallego, ¿vale? Es importante ponerlos todos en el mismo idioma para no perdernos luego al buscar aquí la programación. Entonces, para ponerlo en gallego, le damos a este botoncito de aquí y elegimos aquí. Hay que darle hacia abajo un poquito, galego, ¿vale? Pulsamos y veremos ya que aquí todo pone ficheiro, bueno, todo está en gallego. Si alguien tiene alguna duda con alguna palabra, yo ya voy a intentar explicar cualquier palabra que sea un poquito diferente, pero pues eso, no tiene pérdida. Y una vez hecho esto, lo que tenéis que hacer es darle a pechar el tutorial este. ¿Vale? Le damos aquí para que no ande molestando. Esto está muy bien porque son vídeos de introducción. Está muy bien, pero son cosas que ya vamos a explicar durante el curso, así que es tontería tener esto aquí. Entonces, pechar tutorial. Bien, si ya lo tenéis todos en gallego y con lo de pechar tutorial hecho, bueno, cerrado, volved a YouTube que vamos a continuar en 30 segundos.
Vale. Bien. Pues ahora mirad lo que vamos a hacer. Lo que tengo pensado para hoy es una cosa que se podría decir que es una tontería, es una cosa muy básica, pero a la vez me parece muy interesante. Primero, porque queda bien en la época en la que estamos. Y segundo, porque nos da paso a aprender unas cuantas cosas nuevas que van a ser, bueno, nuevas con respecto al curso anterior. A lo mejor los que ya usasteis mucho Scratch, esto ya lo sabéis, pero bueno, es lo que hay. Las cosas que vamos a aprender son usar números aleatorios. Vamos a ver cómo funcionan los sensores. Uno muy básico, que es el sensor de tocar con un color. Y vamos a ver la creación de clones. Y esto nos va a dar paso a algo parecido a esto que tengo aquí. Bueno, y vamos a aprender también a pintar, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo le doy a la bandera, empieza a nevar. Y cuando la nieve toca en la tierra verde, o sea, en el césped, se para y se convierte, pues eso, en un copo aplastado. ¿Vale? Esto pensad que es como una especie de fondo que vamos a hacer para luego poder hacer cosas aquí, como por ejemplo podríamos poner aquí ahora no, luego, a los Reyes Magos, pues yo que sé, una postal navideña cualquiera, podríamos poner aquí, ¿vale? Digo los Reyes Magos porque son los que llegan. Papá Noel ya hace una semana que pasó, así que ya no tocaría. Pero podríamos poner aquí Feliz Año, cosas de estas, ¿vale? Así de sencillo. Esto, por cierto, tiene un límite, creo que son 300. Entonces, dentro de un ratito, esto se parará de enviar copos de nieve. Lo digo por si alguien tiene la curiosidad por hacerlo, pues veremos en un momentito cómo pasa eso. Bien, entonces, lo que os quiero decir es, vamos a hacer igual que el curso pasado, en el que yo voy a hacer y explicar, mira, ahí ya paró. Voy a explicar las cosas poquito a poco y vosotros vais a ir replicándolo, es decir, haciendo lo mismo, ¿vale? La idea es que al final el último día podáis dedicar vosotros 40 minutos, 45 minutos, bueno, depende, tampoco quiero adelantarme, pero el último día dedicar vosotros un tiempo a poner en práctica lo que hicisteis y luego enseñarlo en la clase. Bien. Dame un segundito. Vale. Vamos entonces a ponernos con este tema. Primero de todo, ¿me interesa el gato? Para esto que quiero hacer no me interesa, así que lo que voy a hacer es eliminarlo. Esto lo expliqué en el curso anterior, pero por si acaso, repito, es seleccionamos el gato. Si tenemos seleccionado el fondo, tenéis que pulsar primero en el gato y le damos a este icono. Y ya está, ya desapareció el gato. Entonces, haced eso y continuamos en 20 segundos. Me imagino que para esto no necesitamos mucho tiempo. Pero ya sabéis que si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Vale. Vamos a comenzar aprendiendo a dibujar, ¿vale? Entonces, para esto, tened cierta paciencia. Ya intentaré yo, además, que vayáis viendo cómo se maneja todo. Así que, eso, paciencia con el tema del dibujo, ¿vale? Que puede ser un poquito lioso al principio. Vamos a empezar dibujando el escenario. Sí, mejor el escenario. Entonces, ¿qué hacemos? Pulsamos aquí, en el escenario,
Y ahora hay dos formas de trabajar. Una pintando el fondo que ya tenemos, que sería dándole aquí. No lo hagáis aún, ¿eh? Le daría aquí donde pone fondos. Y aquí tengo el fondo que ya tenemos, que decía yo, ¿vale? La otra forma sería dándole aquí y a este botón, que sería pintar. Esto crearía un fondo nuevo, ¿vale? Entonces, fijaos, si le doy así, ahora tengo fondo 1 y fondo 2. ¿Vale? Realmente da igual cómo lo hagáis, porque si sobra un fondo tampoco pasa nada. Pero bueno, vamos a hacerlo de la primera forma, para que no sobren fondos. Pulsamos en escenario, aunque ya debería estar seleccionado. Bueno, lo seleccionamos así y vamos aquí donde pone fondos. Entonces, haced todos esto y ahora os explico las herramientas que tenemos aquí. Bien. Primero de todo, esto que os voy a explicar es como un poquito ya meterse en líos y no quiero marearos demasiado. Voy a explicaros solamente un detalle que es importante sobre esto que voy a comentar ahora. Hay dos formas de dibujar en Scratch. Tenemos mapa de bits y tenemos vectores. ¿Vale? Y esto es algo que si le preguntas a una persona, a vuestros padres, o si le preguntas a alguien que sabe de informática, que sabe usar el ordenador bien, seguramente ni él sepa explicaros cuál es la diferencia entre un mapa de bits y un dibujo vectorial. Así que no hace falta que vosotros lo sepáis tampoco, ¿vale? No es algo así, pero quedaos con que nosotros vamos a utilizar siempre los vectoriales, ¿vale? Porque se van a ver mejor. Por poneros un ejemplo. Esto es un dibujo vectorial. La ventaja de que sea vectorial es que yo lo puedo hacer súper grande, fijaos, y se sigue viendo perfectamente, ¿vale? Si lo hubiese hecho, un momentito, si hubiese sido mapa de bits, sería así. Y ahora ya no se ve tan perfectamente, fijaos cómo se ve pixelado. Seguro que la palabra pixelado a muchos os suena de videojuegos, ¿vale? Esto de aquí es pixelado. Pixelado es que se ven los cuadraditos, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a trabajar con vectores? Porque no se ven los píxeles. Bien, elimino esto y vuelvo a donde estaba. Por lo tanto, vamos en principio a trabajar con vectores. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con vectores? Porque vemos estos simbolitos aquí. Si estuviésemos trabajando con mapa de bits, que es dándole aquí, fijaos cómo aparecen. Ya los propios dibujos de las herramientas se ven pixelados, como queriendo decir, oye, esto va a pixelarlo todo, ¿vale? Si diese tiempo, el último día o mañana incluso, veríamos también mapa de bits un poquito. Pero al final, si sabemos usar vectores, mapa de bits es muy parecido. Los vectores son más difíciles, pero son mucho mejores. Y como esto ya es de nivel medio, pues quiero explicar vectores bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí con los vectores? Vamos a ver. Tenemos esta herramienta, que es la herramienta de seleccionar. Seleccionar es agarrar algo, cogerlo. Ahora no podemos coger nada porque esto está vacío. Ah, por cierto, otro detalle. ¿Veis aquí? No se ve muy bien. Es muy... Bueno, sí, se ve. Esto es como un tablero de ajedrez. ¿Veis que son cuadraditos grises y blancos? Bueno, en vez de negros y blancos, pues grises y blancos. Bien, eso significa que esta zona de aquí es transparente, ¿vale? Transparente en un fondo es que sea blanco. Si estamos con un personaje transparente, fijaos, transparente, es que aquí... Voy a cambiar aquí unas cuantas cosas, pero esto no lo hagáis vosotros, ¿vale? Solamente para que veáis esto.
Entonces, ¿veis? Transparente. Y aquí entonces no se ve esta zona de aquí, ¿vale? Solo se ve... Bueno, no quería hacer eso. Quería seleccionar. Solamente se ve esto. Y fijaos que aquí, bueno, aquí estoy desmontando cosas que me estoy adelantando. No quiero hacerlo ahora. Bien. Tenemos entonces que esto es transparente. Pues vamos a crear... Por eso no se ve nada. Vamos a crear algo. Podemos crear, por ejemplo, con estas tres herramientas. Una línea, un círculo y un cuadrado. Son las más básicas. Veremos que también tenemos el pincel más arriba y el bote de pintura, pero bueno. Entonces, línea. Hago clic y arrastro y hago una línea desde donde hice clic hasta donde arrastre. Antes de que lo hagáis vosotros, esperad un momentito, ¿vale? Voy a explicar esto un poquito mejor. No solamente es clic y arrastrar, sino que fijaos en el detalle. Si yo pulso la tecla mayúsculas, bueno, si pulso no, si la mantengo pulsada la tecla de mayúsculas, veis que ahora es horizontal la línea. Si le doy hacia arriba, es de... A lo mejor no sabéis que son 45 grados, espero que sí, pero si no, pues de 45 grados. Y si no, es vertical, ¿vale? Entonces, esto es mientras mantienes pulsada la tecla mayúsculas. Mayúsculas, que en algunos teclados pone Shift. Os voy a enseñar cuál es la tecla aquí. ¿Vale? Es esta tecla. La que tiene una flechita hacia arriba. No la que pone bloqueo mayúsculas. O Caps Lock, si lo tenéis en inglés. Es la que pone mayús o Shift. Y siempre tiene una flechita hacia arriba. ¿Vale? Y de hecho tenéis dos, una a la izquierda y otra a la derecha del teclado. Como se ve aquí. ¿Vale? Bien, entonces, si mantenéis pulsada esa flechita, cualquiera de las dos, mientras hacemos clic y arrastrar, hace así. Si la soltamos, fijaos que podemos ponerla en cualquier dirección, ¿vale? Bien, pues ahora, haced esto. Dos líneas quiero que hagáis. Una horizontal totalmente, pulsando mayúsculas, y otra, pues como vosotros queráis. ¿Vale? Os doy 2 minutos para que probéis esto y luego vemos más cosas que se pueden hacer con las líneas. Que ya vimos el otro día. Creo que lo vimos el otro día, sí. Cuando hicimos el fondo. Pero bueno, id haciendo esto. Y me avisáis cuando terminéis. Por si alguien nos recuerda, primero hay que seleccionar el fondo y luego ir aquí a esta pestaña fondos, ¿vale? Para poder pintarrajear este fondo.
Vale. Y pasando entonces a la pestaña del vídeo de YouTube. Y continuamos. Lo tenéis ya, ¿no? ¿Por qué os pedí 2 líneas? Porque quiero que vayáis viendo el comportamiento de estas cosas. Yo tengo aquí, en este caso tengo más líneas, pero da igual. Lo importante es que tengáis 2. Si yo pulso encima de la flechita esta, me va a permitir, como dije antes, agarrar cualquiera de estas líneas. Pulso encima ahora de esta flecha y veis que, pues eso, lo ha agarrado, lo ha seleccionado, se llama esto. Y esto me permite clic y arrastrar, mover, ¿vale? Ojo al detalle, clic y arrastrar desde encima de lo que quiero arrastrar. Es decir, no vale arrastrar desde aquí, tengo que arrastrar desde la línea en sí. ¿Veis? Clic y arrastrar es mantener pulsado el clic izquierdo y sin soltar mover el ratón. Entonces de esta forma muevo esta línea. También podría hacerla más grande o más pequeña, pero esto lo vamos a ver luego, mejor, con otra herramienta. Así que con el círculo. Así que de momento esto lo ignoramos. Bien, con esta selecciono. Y esta, que tiene un nombre, bueno, aquí lo llaman de otra forma, pero esta que tiene un nombre así un poquito raro, reforma, ¿vale? Fijaos lo que pasa, si pulso encima, me aparece, en este caso, 2 puntitos. ¿Y esto qué me permite? Que la línea sea diferente, más larga, menos larga, más horizontal, menos horizontal. Y, de nuevo, con mayúsculas te permite hacer cosas así, ¿vale? Bien, pero bueno, vamos a ignorar eso. El caso es que vayáis viendo estos detalles, ¿vale? Yo creé una línea y ahora puedo cambiarla. Puedo con este moverla o con este puedo cambiar sus puntos. En el caso de la línea son los extremos. Luego veremos que con el círculo y con el cuadrado dan más cositas interesantes. Pero de momento quedamos con esto. Así que ponedlo en práctica. Probad a seleccionar una línea y cambiar sus puntos y moverla, ¿vale? Con estas dos. Primero uno y luego el otro. De nuevo os doy 2 minutitos. Vale. Ir pasando de nuevo a YouTube. Y continuamos. Hemos visto entonces que podemos seleccionar una línea, bueno, un elemento. En este caso estamos con la línea de momento, pero luego veremos más. Podemos seleccionar una línea y aquí podemos modificarla. Pero cuando seleccionamos una línea, también podemos hacer otra cosa bastante interesante,
que es cambiar esto que tenemos aquí arriba. Bueno, en general todo esto de aquí, pero vamos a centrarnos en esto. Esto de aquí son los colores. Bien, el relleno es la parte de dentro de una línea, o sea, bueno, del elemento. Pero, ¿qué problema tenemos? Que una línea no tiene relleno, no tiene parte de dentro. Entonces, por eso en relleno, no tiene nada. Esta rayita roja significa que no tiene nada, ¿vale? El que nos interesa en este caso es el borde. Vamos a cambiar el borde. Y vamos a cambiar su grosor, el grosor del borde. En mi caso sale el 1. Yo creo que por defecto venía el 4, pero no sé. En mi caso sale el 1. No sé si en el vuestro saldrá un 4 o otro número. El caso es que veáis que si yo he seleccionado una línea pulsando aquí y eligiendo la línea, yo ahora puedo darle aquí para que sea más gorda. Puedo dejar pulsado o puedo pulsar aquí el número que quiera. Puedo decirle pues 50. Y le das a Enter y ya tienes de 50. Aún no lo hagáis, ¿eh? Esto es una cosa. Podemos cambiar aquí el tamaño. Pero además podemos cambiar aquí el color. Que esto lo vimos el otro día, pero voy a volver a explicarlo. Si pulso aquí encima, tengo para elegir colores aquí. Bien, de momento solamente vamos a ver que aquí puedo elegir que sea negro o un color. Esto suena un poquito raro al principio, entonces muchas veces es toquetear y hasta que te acostumbres, pero fijaos. Este de aquí abajo es el de decirle, quiero que sea negro, pues ya lo dejas aquí a la izquierda. O quiero que sea de color, aunque aquí lo veamos rojo, decirle aquí es que sea de color, ¿vale? Entonces le doy hasta aquí y ya veo el color. En saturación es decirle, quiero que sea más color o menos color. Si es menos color se va a quedar de color blanco. Fijaos que ahora es blanco, ¿vale? Si es aquí va a quedar tirando entre rojo y blanco, o sea, pues que sea. Bueno, entre color y poco color. Bien, y aquí es donde elegimos, en vez de rojo, quiero que sea pues verde, amarillo, azul, ¿vale? El que quieras. El detalle aquí es que no puedes empezar por arriba si estás así. Porque aunque cambies este, no sabes en qué color estás cambiando. Por eso hay que empezar por debajo, ¿vale? Lo primero es decirle, quiero que tenga luz para que haya color. Quiero que sea un color más puro, que es la saturación, más color o menos color, también. Y aquí elegimos el tono del color. ¿Vale? Bien, pues quiero que pongáis todos el color... Así, un color parecido a este. No, espera, voy a cambiar. Quiero que sea algo así parecido a este. Que no sea un azul súper potente, sino que parezca un poquito más así. Entonces lo vais haciendo, arrastrando, ¿vale? Luego veremos que aquí podríamos escribir los números, pero yo quiero que arrastréis los circulitos estos. Entonces, haced esto con una línea. De nuevo, os doy 2 minutos porque esto quiero que lo practiquéis. Probad primero, en vez de azul, ponedlo rojo, luego amarillo, id viendo cómo podríais cambiar esos colores. Probad a ponerlo totalmente blanco, totalmente negro, y luego ya esto, ¿vale? Os doy entonces 2 o 3 minutos para que lo hagáis, pero sobre todo eso, probadlo. Probadlo porque lo de elegir color va a ser muy importante, entonces tenéis que tenerlo ahí siempre de forma fácil. Conseguirlo de forma fácil, ¿vale?
Vale, genial. Me alegro de que os estáis saliendo perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien, hemos visto entonces cómo podemos seleccionar, hemos visto cómo podemos modificar, hemos visto cómo podemos cambiar el color. Vamos ahora, aunque esto no os lo voy a pedir a vosotros, simplemente que sepáis que se puede hacer. En mi caso veis que tengo demasiadas líneas para mi gusto. Bueno, pues pulso aquí y digo, esta línea de aquí no me gusta. La selecciono, hay que pulsar justo encima. La he seleccionado y le digo, mira, este botón es que no me gusta. Bueno, no, justo esa no. Le voy a dar aquí. Esta no me gusta. Esta tampoco me gusta. Y esta, vamos a ver siguiente botón, que es este de aquí y este de aquí. Estos dos botones. No quiero que lo hagáis de momento, ¿eh? Esto es solamente para que sepáis, que os suene que están ahí esos botones. Bien, ¿para qué es esto? Esto lo que hace es, como si fuese un espejo, lo que estaba a la izquierda pasa a estar a la derecha. Entonces, fijaos, si le doy aquí, ahora lo que estaba antes arriba pasa a estar abajo y al revés, ¿vale? Voy a volver a dar, ¿veis? Esto lo podemos ver luego. De hecho, mira, para que lo veáis mejor, para que entendáis mejor. Madre mía. Un momentito. Bien, le doy a este botón, ¿vale? Y lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. Y este botón, fijaos ya solamente en los dibujitos, triángulo arriba, triángulo abajo, pues será lo mismo, solo que lo que está arriba pasa a estar abajo. ¿Vale? Otro botoncito que es interesante que conozcáis es que cuando yo le doy a este botón, o sea, con esta flecha a un elemento, me aparece esto de aquí. Esto de aquí es para girar. Si me pongo encima, fijaos que puedo rotar ese elemento. ¿Vale? Normalmente no lo voy a querer, pero que sepáis que sería así. Bueno, a ver, normalmente esta furgoneta la quiero totalmente recta, pero bueno, hay otras cosas que sí que a lo mejor quieres girar. Y como vimos antes, con la tecla mayúscula, si la dejo pulsada, pongo así, 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 así. ¿Os suena esto? Esto es como cuando le di a este botón. ¿Vale? Bueno, en realidad era como darle a los dos a la vez. ¿Vale? Y los otros botones, estos de aquí, son para hacer más grande o más pequeño. Esto no quiero que lo hagáis de momento con la línea. Lo vais a hacer luego vosotros, pero con otras cosas. Entonces, esto para hacer más grande o más pequeño. Fijaos que también tenemos aquí. Y esto lo que hace... Bueno, espera, lo voy a explicar de otra manera. En las esquinas lo hace más grande o más pequeño, pero lo hace bien. Si agarramos de estos circulitos del medio, este de aquí o este de aquí, estira o achata. Y esto no suele quedar bien, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto porque de repente ahora la furgoneta es demasiado grande. Ya parece casi un autobús. Y no tiene mucho sentido, ¿vale? No tiene mucho sentido porque un autobús tiene las ruedas redondas, por mucho que sea alargado. Y estas ruedas de aquí no son redondas. Por eso digo que hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque a lo mejor yo quiero que sea una bueno, furgoneta no, una caravana. Bueno, una tienda ambulante. Bueno, pues yo quiero que sea alargada, vale, pero entonces las ruedas no pueden ser de esta forma, tienen que ser redondas, ¿vale? Hay que fijarse en esos detalles. Bien, pues eso es lo que se podía hacer con estos botones y con, cuando yo selecciono algo, estos botones que aparecen aquí, ¿vale? Bien, vamos a crear otro elemento. Tenemos aquí círculo y aquí cuadrado. Los dos se comportan muy parecidos, así que vamos a crear los dos al mismo tiempo, por decirlo así. Seleccionamos el círculo, clic y arrastrar, y aquí tengo un círculo seleccionado, o sea, creado. Bien, el detalle de esto es que puede ser un círculo o una especie de huevo, ¿vale? Si yo quiero que sea un círculo perfecto, vuelve a pasar lo mismo de antes. ¿Os acordáis de la tecla que os dije? Mayúsculas. Mientras la dejamos pulsada, va a ser siempre un círculo.
Fijaos que ahora si suelto, ya no es un círculo. Cuando pulso y me muevo, es un círculo, ¿vale? Bien. Vais a hacer todos esto, pero antes recordad el detalle de ¿por qué me está haciendo esto de color azul y con este borde tan gordo? Porque es lo último que hicimos. Lo último que hice fue crear esta con el borde azul y el grosor este. Yo podría cambiarlo, como ahora está seleccionado, puedo decirle, mira, lo quiero de color naranjita, más oscuro incluso, tirando a marrón, y grosor, vamos a ponerle 20. ¿Vale? Pues intentad hacer esto. Un círculo perfecto, no un huevo, sino un círculo, pulsando la tecla mayúsculas. Uy, ahí hice de más. Y con un color así. Bueno, no hace falta que sea este color, pero cambiad el color, ¿vale? Dándole aquí en borde. Os doy de nuevo 2 minutitos para que lo practiquéis, para que cambiéis de nuevo colores, para que os acordéis de dar las mayúsculas y todo eso. Incluso si veis que os sobra tiempo, podéis crear otro círculo y probar a eliminarlo o cosas así. Lo de que izquierda está a la derecha con un círculo no tiene sentido porque va a ser igual. Aunque le dé así, esto sigue siendo igual, ¿vale? Vale, veo que os está saliendo. Vamos a continuar entonces. Porque ahora vamos a ver algo bastante chulo. ¿Os acordáis que teníamos esta herramienta que se llamaba reformar o transformar? Vale, pues fijaos. Pulso encima. Y ahora selecciono el círculo. Veis que lo tengo seleccionado. Pero es una selección diferente. No es como cuando aparecían estos circulitos aquí. Aparecen otros. Fijaos. Aparece un círculo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Y qué me permite eso? Pues fijaos en esta cosa que es bastante chula. Agarro de aquí y fijaos. O puedo agarrar de aquí y hacer así. Esto no voy a explicar, simplemente quiero que sepáis más o menos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando le damos aquí a reformar, yo puedo seleccionar. Esto sería un vector, un nodo, bueno, un nodo. Pero el caso es que yo puedo hacer también cosas así. Si agarro de aquí, puedo hacer algo así. ¿Vale? Ha quedado feísimo, pero el caso es que quiero que probéis esto. ¿De acuerdo? Era dándole aquí y luego seleccionando y darle a un vector como vosotros queráis. Probadlo. Y eso, otra vez, 2 o 3 minutos. Creo que al final hoy vamos a estar
con el dibujo bastante tiempo, pero me parece que es bastante interesante que aprendáis a hacer esto. Intentadlo y continuamos de nuevo en unos minutos. ...30 segundos más y continuamos. Bien, id cambiando al vídeo en YouTube y continuamos. Vimos antes el tema de cambiar el color del borde, pero lo interesante cuando trabajamos con un círculo o con un cuadrado es que no solamente tenemos borde, tenemos también el relleno, el interior, que es esto de aquí, que ahora mismo es transparente. Por cierto, fijaos, lo de transparente significa que, ¿veis? Se ve, o sea, sabemos que esta cosa rara marrón está por encima de la línea azul, pero esta zona de aquí es transparente. ¿Vale? Bien. Pues yo no quiero que sea transparente, yo quiero que el interior tenga color. ¿Cómo hago eso? En recheo. Al lado de bordo tenemos recheo, ¿vale? Relleno. Bueno, pues pulso ahí encima y tengo exactamente lo mismo de antes. Donde yo puedo elegir aquí que sea negro o tenga color, que sea blanco o tenga color, y aquí el tono del color. Aún no lo hagáis, ¿eh? Porque quiero explicar de aquí algo más. Como esto ya lo vimos antes, quiero explicar un par de cosas más. Tenemos dos botones aquí abajo, este y este. Este es decirle que no quieres color. Ahora es transparente de nuevo. Y este de aquí es muy interesante, lo vamos a usar, yo ya doy por hecho que va a ser mañana, lo vamos a usar mañana, que es el de seleccionar un color. Fijaos, pulso encima, esto es un cuentagotas, se llama, ¿vale? Pues yo ahora me pongo, por ejemplo, encima de esto y lo que va a hacer es seleccionar el color azul. Bueno, es que aquí tampoco tengo mucho más color, pero fijaos, pulso aquí encima y lo ha puesto del mismo color que había aquí. ¿Vale? Entonces, un segundito. Vale. Entonces, de esta forma podemos elegir cualquier otro color, transparente o cualquier otro color que tenga en la pantalla, aquí, ¿vale? Pero aún hay más. La parte más interesante, creo yo, de esto del color, que es estos 4 botones que tenemos aquí. Lo de los nombres que le voy a dar es lo de menos, ¿vale? Pero este es sólido, es decir, solamente un color. Como os decía, el nombre es lo de menos. Lo importante es que sepáis que solamente es color, pues en este caso azul.
Voy a cambiarlo, en este caso, rojo. ¿Vale? Este es, aunque aquí se ve azul, sería el color directamente el que yo haya elegido. Luego tenemos este de aquí, que es un degradado, y este de aquí también otro degradado. Bueno, y los tres son degradados. Degradado es que pasa de un color a otro color. Entonces, si pulso aquí, fijaos que ahora tengo lo mismo, pero aquí dos colores. Me pasa del color rojo al color morado. Y esto yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Yo puedo seleccionar aquí el rojo y decirle, lo quiero así, naranja. Bueno, justo naranja, no, claro. Verde. Y ahora pulsar en el morado y decirle, morado no, lo quiero negro. O blanco. ¿Vale? O transparente. Fijaos lo que pasa cuando es transparente. ¿Veis? Un momentito. ¿Veis cómo por esta zona de aquí es menos transparente de lo que es por aquí? Tampoco es que quede especialmente bien, pero bueno, que sepáis que podemos hacer un degradado de verde a transparente o de verde al color que yo quiera. Selecciono aquí el color, o sea, la casilla esa, y elijo el color que yo quiera. Y ahora ya no es transparente. ¿Vale? Fijaos que esto puede hacer de izquierda a derecha, que sería este, de arriba a abajo, que sería este, o circular, que sería este. Y en esos tres casos tenemos aquí esto de trocar. Trocar significa cambiar. Entonces, le doy aquí y entonces lo que está aquí azul va a ser verde y lo que está aquí verde va a ser azul. Fijaos. ¿Vale? Y ha cambiado aquí. Puedo hacer así. Imaginaos que yo empecé aquí y lo tenía así, de verde a azul. Y digo, uy, pues yo lo quiero de azul a verde. Pues no tengo que cambiar los dos colores. Simplemente pulso aquí. ¿Vale? Ahora, he dado mucha información y es mucha cosa para practicar, así que para esto sí que os voy a dar 5 minutitos. Son y media, a las 11:35 continuamos. Probadlo todo. Esto luego no vamos a usar este fondo que estamos haciendo, así que da igual que aquí tengáis una cosa súper fea como tengo yo. Id cambiando aquí, elegid varios degradados, cambiad los colores, probad lo del transparente, probad a darle a esto. Tenéis 5 minutos para practicar todo esto, ¿vale? Y cuando pasen esos 5 minutos, continuamos. Ya queda poquito que explicar de aquí.
Vale, estáis diciendo todos que ya está listo. Yo quería que practicaseis más, pero bueno, si ya acabasteis todos, pues continuamos. Os doy, por si acaso hay alguien que aún no haya acabado, medio minutito más. Bien, id pasando entonces al vídeo de YouTube y continuamos. Ya nos quedan poquitas cosas, o al menos pocas cosas interesantes, ¿vale? Bien. Tenemos aquí el cuadrado, que funciona exactamente igual que el círculo, por eso no le di mucha importancia. Fijaos, cuadrado y hago, bueno, un rectángulo, o si mantengo la tecla mayúsculas pulsada, hace un cuadrado. Fijaos cómo todos siguen lo último que cambié. Como le dije que esto de aquí tenía que ser con este borde y con este relleno, todos los demás están haciendo lo mismo. Pero yo puedo seleccionar y decirle, mira, que este quiero que sea un color sólido, o sea, un único color y el borde diferente. No lo hagáis, simplemente es para que veáis que esto lo puedes hacer luego, en cualquier momento. Esto lo elimino. Entonces, que veáis que yo también puedo hacer esto. ¿Y cómo cambiamos aquí cosas con el cuadrado? Pues fijaos. O sea, dándole a transformación, o sea, reformación. Yo puedo aquí, que en vez de ser un cuadrado, ahora parece una cometa. O puedo hacer así y ya no es un triángulo, pero casi. Vale, sigue siendo un cuadrado, pero algo es algo. Ah, bueno, es verdad, esto es importante explicarlo. Un momentito, vale. Tengo un cuadrado, pero imaginaos que yo quiero ahora que tenga 5 lados. Un cuadrado tiene 4, pues quiero que tenga 5 lados. Fijaos, pulso aquí en el medio, en un lado, y veis que ahora tengo otro circulito. Clic y arrastro. Bueno, es verdad. Lo que ha hecho es que no tiene esquina. Esto ya no sé si quiero marearos con esto, pero bueno. Veis aquí que tenemos para que sea esquina o sea círculo, que es lo que está ahora. Bueno, pues le doy aquí y ahora es esquina. Vale. No os mareéis tampoco mucho con esto, pero fijaos que tenéis aquí estos botones, pues están para algo. Si yo quiero que sea, en vez de una esquina, círculo, o sea, curva, perdón, pues le doy a y ahora es una curva. Lo mismo pasaba con ¿vale? Yo aquí le puedo decir, mira, esto quiero que sea una esquina. Pulso aquí y ya es una esquina. Entonces, al final teníamos un cuadrado y un círculo y lo he convertido aquí en algo súper raro. Fijaos que hago clic y arrastrar y me ha hecho esta cosa rara. ¿Vale? Bien, pero no lo hagamos aún, ¿vale? Solamente quiero que sepáis de momento hacer esto y voy a explicar ya rápidamente otra herramienta más que tenemos aquí, la goma de borrar. La goma de borrar, pues permite borrar, pero borra de una forma un poco rara. Bueno, no, o sea, borra de la forma normal para vosotros, de forma rara para la gente que trabaja con estas cosas. Fijaos, borro desde aquí y ha borrado eso, ese hueco. Pero fijaos lo que pasa ahora, si suelto, o sea, si termino de borrar, ¿veis lo que ha hecho? Ha puesto aquí el borde y aquí otro borde. ¿Vale? Esto lo hace siempre. Entonces, bueno, lo de borrar está bien, pero que os quede clara la idea de que va a añadir los bordes, si vosotros le pusisteis bordes. ¿Vale? Y... Ah, bueno. Y el bote de pintura sirve para pintar bordes o interior. ¿Vale? Del color que yo tenga aquí escogido. Pero esto es algo que ya hacíamos antes pulsando, seleccionando y dándole a estos botones. Así que el bote de pintura no deberíais usarlo, en principio. ¿Vale? Lo suyo es seleccionar aquí lo que yo quiera. Esto, pues le digo que en vez de sea así. ¿Vale? Bien, entonces, ahora 2-3 minutos para hacer un cuadrado, para borrar y para usar el bote de pintura.
simplemente quiero que pues, los probéis un poquito. Acordaos, el cuadrado puede ser cuadrado si pulsamos mayúsculas. O rectángulo, si no lo pulsamos, ¿vale? Intentadlo y de nuevo otros 3 minutos. Un minuto más y continuamos. Bien, vamos a continuar. Ir pasando a la pantalla en la que estamos, o sea, en YouTube. Nos quedan dos herramientas. Una ya vimos el otro día y la otra no es muy allá. El pincel. Típico pincel para pintar. A ver, es interesante porque puedes pintar tú aquí lo que quieras. Fijaos, tiene relleno y puede, o sea, de momento no tiene borde. Bueno, pues la cosa es que voy a poner aquí otro color que se note más. Y me tengo que seleccionar. Vale. Fijaos. Ahora mismo tiene relleno azul y no tiene borde. Si yo le doy aquí, le puedo decir que tenga un borde, por ejemplo, rojo, pero apenas se nota. De hecho, a ver. Si tenéis muy buena vista y muy buena pantalla, a lo mejor notáis algo, pero aquí casi no se nota. ¿Por qué? Porque el grosor del borde es solamente 1. Voy a decirle que sea más y ahora sí que se notará. Bueno, el problema está que ahora es tan gordo que ya no se ve el relleno. Vale, entonces aquí el detalle es mucho que si te pasas de grosor, ahora se ven las dos.
¿vale? Es decir, cuando pintamos con el pincel, tiene tanto relleno, puede tener tanto relleno como borde, ¿vale? En cualquier caso, voy a pintar por aquí. En cualquier caso, cosa interesante que tiene esto. Fijaos, lo selecciono con la herramienta esta. La verdad que es todo feísimo, pero bueno, puedo hacer así. Y ahora ya es diferente. Pero como os decía, esto es más liar. Veis que tiene aquí muchos circulitos. Esto es liarse. Entonces no es una tontería ponerse con esto. Pero que sepáis que podéis usar el pincel también, que esto es dibujar a mano alzada. Bueno, con el ratón, pero a mano alzada, ¿vale? Y el otro elemento que tenemos es este de aquí, que es el de texto, que lo vimos el otro día en el curso de iniciación. Pulso aquí y yo ahora puedo escribir. Esto no vais a practicar ninguno de los dos porque es eso, son muy básicos, ¿vale? Cuando escribo, puedo elegir aquí color, que ya lo vimos el otro día, o sea, lo vimos antes, y aquí puedo elegir tipo de letra, ¿vale? Y además, si quiero hacer más grande o más pequeño, pues hago así o más, ¿vale? Como a mí me da la gana. Simplemente eso, no tiene más misterio, o sea, esto no vamos a practicar. Nos queda un botón, bueno, dos botones importantes. Bueno, fijaos que aquí nos quedan todos estos, pero no son tan importantes. Vamos a vernos estos dos. Esto es deshacer, es decir, dar marcha atrás. Y este es rehacer, es decir, me he equivocado dando marcha atrás demasiado, pues quiero volver a donde estaba antes. ¿Vale? Esto muchas veces es más sencillo que eliminar algo. En vez de yo seleccionar este texto y darle aquí, puedo darle directamente a este botón. Y ha desaparecido. Pero bueno, esto es cosa de gustos también, como cada uno quiera. Bueno, y dadme un segundito que os explico porque es muy sencillo de entender, creo yo. Vamos a poner... Fijaos. Tenemos estos 4 botones aquí. Esto es para que lo que yo tengo seleccionado, que en este caso son estas letras moradas, si doy aquí, sube arriba. Si doy aquí, baja. Pero el detalle es que va bajando uno a uno, mientras que estos dos de aquí son para subir del todo o este de aquí, bajar del todo. ¿Veis? Bajar del todo me refiero a que esté por debajo de los demás elementos. ¿Vale? Ahora está abajo de todo, no se lee bien. Pues si le doy aquí 1, no se ha notado la diferencia. Otro, a ver, en algún momento se notará. Ahora, fijaos, se ha puesto por encima de este de aquí, pero sigue por debajo de estos 3. Le doy otra vez, ya está por encima de ese, otra vez, ahora está por encima de este, y otra vez ya está por encima de este también. Entonces, simplemente es para ir subiendo o bajando dependiendo de donde quieras tú que esté. ¿Vale? A veces puede ser importante. Pero bueno, no en general, no es lo más, tampoco lo más... Bueno, sí, a veces sí. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Esto está. Y ahora vamos a hacer otra cosa totalmente... Bueno, totalmente diferente no. Seguimos con dibujos. Vamos ahora a ver cómo se buscan dibujos en internet para usarlos en Scratch. ¿Vale? Yo quiero crear un personaje de Scratch. Pero no quiero crearlo yo a mano porque eso es muy complicado. Aunque os voy a dejar que lo hagáis si queréis, pero vamos, ahora no. El caso es que quiero usar un personaje diferente a los que tenía aquí en Scratch. No quiero usar estos. Quiero buscar en internet uno que me guste más. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Abrimos otra pestaña. Tenemos la de YouTube, la de Scratch y ahora vamos a abrir otra pestaña más que es para buscar en Google. Entonces, aquí en la barra de direcciones, donde antes pusimos Scratch, ahora ponemos Papá Noel y le damos a la tecla Enter. Vamos a ir paso a paso, así que id haciéndolo. Dadme un segundito. O sea, vosotros id haciéndolo, lo de abrir una pestaña nueva y escribir Papá Noel. Separado, ¿vale? Con un espacio. Y ahora dadme un segundito. Yo sigo aquí, esperad. O sea, hacedlo, pero no os preocupéis.
Supongo que ya tenéis todos Papá Noel, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es pensar que yo quiero buscar una imagen, una foto de Papá Noel. Bien, pues poned todos Papá Noel porque es lo que vamos a hacer ahora, pero podría ser de cualquier personaje, de Peppa Pig, por ejemplo. Pero bueno, ahora ponemos Papá Noel. Vamos a la sección de imágenes que está aquí arriba. ¿Veis que estábamos en todo? Pues ahora le doy a imágenes. Y aquí nos aparecen muchas fotos, pero ninguna de estas me vale, de momento. Os doy medio minuto para que hagáis esto, de darle a imágenes, y ahora os explico el detallito. Exacto. No solamente eso, Nico. Transparente y animado vamos a hacer. Bien. Esto yo lo explico en todos los cursos porque me parece algo bastante importante para no estar limitados a los dibujos de Scratch. Bien, ya estamos todos aquí, ¿no? En imágenes. Pues como os decía, ninguna de estas imágenes me vale. Bueno, alguna habrá, pero en principio no me valen. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas imágenes tienen fondo. Este tiene un fondo rojo. Si pongo esto aquí en Scratch, se va a ver el fondo rojo. Y no quiero eso. Exacto, Nico. ¿Cómo hago para elegir una imagen que sea transparente? Pues es muy fácil, solo que hay que saberlo. Es muy fácil. Tenemos que ir a la sección que pone herramientas. Veis que estamos en imágenes, le damos aquí a herramientas. Aún no lo hagáis, fijaos antes en cómo lo hago yo, ¿vale? En herramientas le doy y me aparece aquí debajo un montón de cosas. Dos de ellas son las que vamos a cambiar. Vamos a cambiar color y elegimos transparente. Y vamos a cambiar tipo y elegimos GIF. O GIF, ¿vale? Los dos. Color transparente. Tipo GIF. Os doy 2 minutitos para que hagáis esto. Os recuerdo, le damos a herramientas, color transparente, tipo GIF. Lo bueno de esto es que os sirve para... No es para Scratch solamente, esto de buscar fotos así, sobre todo transparentes, lo de GIF no tanto, pero bueno, sí, también. Es muy útil para trabajos de clase, para presentaciones y cosas así. Porque os va a permitir buscar en internet fotos que se adapten a lo que vosotros queréis. Y ahora todas las fotos que aparecen aquí nos van a servir para Scratch, o la mayoría. Deberían ser todas, pero bueno, la mayoría al menos. Un minutito más y continuamos, ¿vale? Seguid. Los que ya lo hayáis hecho, podéis ir buscando aquí una foto que os guste. Bueno, de hecho eso, haced eso. Color transparente, tipo GIF, y buscáis aquí una foto. No la guardéis aún, ¿vale? De momento solamente buscáis una foto que os guste, pulsáis encima de ella y veis si os gusta el movimiento. Mira, mira el Papá Noel este bailongo. Pues ya me gusta. Un minuto más para que escojáis una foto. Solamente la veis si os gusta y pulsáis encima. Y si os gusta, pues perfecto. Y si no, probáis con otra. Vale, id diciendo si ya estáis, porque
es importante que ya vayamos avanzando, que queda poco tiempo. Decid si está encontrada la foto que queréis y ahora os explico cómo guardarla. De todas formas, os voy comentando ya por aquí. Mirad. No todas las fotos van a ser iguales van a quedar igual de bien, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, el Papá Noel no se mueve. Lo que se mueve son los destellos de luz, estos de por aquí. Había otra por aquí, esta, que Papá Noel tampoco se movía, nada. Lo que se mueve son los ojos del perro. No tiene mucho sentido. A lo mejor es lo que queréis, pero que sepáis eso, que en principio no tiene mucho sentido. Bueno, en mi caso, a mí me ha hecho gracia este, así que voy a escoger esta foto. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Guardar esta foto en mi ordenador. Igual que cuando guardábamos en Scratch el proyecto, pues ahora vamos a hacer eso. Guardar esta foto en el ordenador. ¿Y cómo se hace? Pues primero pulso aquí. Bueno, ahora lo cerré. Pulso encima de la foto para que vea esta zona gris. Bueno, negra. Y ahora, con el botón derecho le doy encima de la foto en movimiento. Por cierto, fijaos cómo es transparente porque vemos aquí los cuadraditos grises y blancos, igual que en Scratch, ¿vale? Bien, entonces le doy encima con el botón derecho y me aparecen muchas opciones. Depende de vuestro ordenador, pero en principio va a poner guardar imagen o guardar imagen como. ¿Vale? Pues esto es lo que quiero. Guardar imagen, no copiar imagen, no guardar hipervínculo o enlace, no. Guardar imagen. ¿Vale? Le damos entonces a guardar imagen como. Y aquí nos va a aparecer una ventanita para guardar. Elegimos donde queráis, pero bueno, en principio escritorio. Esto ya, si están vuestros padres ahí, que decidan ellos, pero en principio podemos guardar en el escritorio. Buscaríamos aquí escritorio. Aquí, ¿veis? Lo tengo yo. Y aquí podemos cambiar el nombre, pero da igual. Vamos a dejarlo así. Le damos a guardar. Y al momento lo tenemos aquí. En el escritorio. A vosotros os aparecerá más pequeñito, pero esa es la idea. Aquí en el escritorio no se mueve. No os preocupéis por eso, ¿vale? Bien, os doy 1 minuto o 2 minutos como mucho para que lo hagáis y continuamos. Vale. Veo que eso está saliendo. Bien. Pues ahora ignoramos lo del Google que teníamos ahí abierto y volvemos a Scratch. Porque bueno, o sea, de momento miras el vídeo, luego volvéis vosotros a Scratch. Ahora lo que vamos a hacer es meter a Papá Noel en Scratch. Y eso se hace de la siguiente forma. Fijaos, Papá Noel no es un fondo, es un personaje. ¿Vale? Un objeto podría ser también, pero en el caso Papá Noel es una persona. Pero bueno, el caso es que los objetos, los elementos, no son fondo, no son escenario. Entonces se ponen aquí, como el gato y los otros que hay, ¿vale? Entonces, en vez de darle a este botón, le vamos a dar a este de aquí. Cargar una figura. Le damos ahí encima y buscamos en escritorio el Papá Noel. Le damos doble clic encima. Hay que esperar un poquito, dependiendo del ordenador y dependiendo del Papá Noel que hayáis descargado. Puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero
cuando esté, lo tendremos aquí. Y antes de que lo hagáis vosotros, o sea, esto ya lo hacéis luego cuando termine la clase, porque ya termina ahora. Fijaos en el detalle, ahora mismo está parado. Pero si voy a la sección de trajes de Papá Noel, fijaos cuántos tiene. ¿Veis aquí todos los trajes? Entonces yo podría decirle quiero este traje, o este, o este, o este. Bien. Y podría eliminarlos, podría añadir cosas. Fijaos solamente para que sepáis esto, pero no lo vamos a practicar ahora. Fijaos que esto es un mapa de bits, ¿vale? Entonces, esto sí que se ven los cuadraditos aquí. Es lo que hay, ¿no? Para estas cosas tienen que ser así, ¿vale? No hay problema, pero yo podría decir aquí convertir en vectores. Pero es la misma cosa, se va a ver igual, ¿vale? Entonces, esto lo dejo en mapa de bits. Lo que quería explicaros es ¿cómo podría hacer yo ahora que bailase esto? Pues tan sencillo como lo que vimos durante el curso anterior. Fijaos, evento, por ejemplo, cuando pulsen la bandera, le voy a decir que para siempre repita lo que le voy a decir ahora, que es en apariencia, traje seguinte. Pues esta programación tan sencilla, fijaos lo que hace. Bueno, claro, va muy rápido. Entonces vamos a pararlo y vamos a decirle a Minora, baja un poquito la velocidad. Le voy a decir que espere, no un segundo, pero 0,3. A ver qué tal. Le doy ahora. No. 0,1 está bien. En este caso, esto tendríais que mirarlo, porque vuestro Papá Noel, a lo mejor, en vez de tener aquí 8 trajes, cada traje es un movimiento que tiene, ¿vale? No es que se haya puesto un traje diferente. Bueno, pues en vez de tener 8 trajes, a lo mejor el vuestro tiene 3. Y a lo mejor en vez de ser algo así rápido, queréis que salude, que mueva la mano cada segundo o cosas así, ¿vale? Entonces, estas son cosas que vosotros podéis practicar ahora que ya termina la clase. O cuando os dejen vuestros padres. El detalle es, no hace falta que guardéis este proyecto. Esto solamente era para aprender a dibujar y para aprender a cargar los dibujos de internet, ¿vale? Pero os vuelvo a repetir cómo sería para guardar por si queréis guardarlo. Que sería en ficheiro, guardar no teu ordenador, ¿vale? Le dais a guardar en vuestro ordenador y se guarda en la carpeta de descarga seguramente con el archivo... bueno, no me acuerdo cómo lo llamaba. Ah, se me fue. Bueno, pero eso, te lo guarda con el nombre automáticamente y ya está, ¿vale? Mañana no continuaremos con esto, sino que empezaremos ya con el tema de los copos de nieve y todo eso que vimos antes. Dibujaremos un fondo, dibujaremos un copo de nieve y veremos, mejor dicho, cómo bajan y cómo se hacen los clones y todo eso. Vale, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya sido útil esto para aprender a dibujar en Scratch. Pensad que todo lo que habéis aprendido de Scratch ahora, de dibujar, se puede aplicar en otras herramientas de dibujo. O sea, el Paint y estas cosas tienen cosas muy parecidas. E incluso para el futuro, para cuando ya tengáis una edad un poquito mayores, podréis usar programas de dibujo vectorial como Inkscape, que son muy chulos para hacer cosas así. Pero bueno, no me enrollo. El caso es, practicad lo que podáis con esto, de dibujar y de cargar un dibujo de Papá Noel. Y mañana continuamos, ¿vale? Me olvidé de poner la cámara, por cierto. Bueno, pues nada más. Nos vemos mañana a las 10:30. Cuidaos, hasta luego.